Hola a todos, bienvenidos a tu canal de coleccionismo Pokemac Collector. Yo soy Pokemac y para mí es un gusto traerte este segundo episodio de tu canal de coleccionismo. En realidad es un segundo episodio, pero es una serie de 3 episodios que tengo preparados para ti en relación a un tema que desde mi punto de vista es realmente apasionante, si es que a ti te gusta realmente adentrarte en el mundo del coleccionismo. Si ya lo adivinaste, es correcto, me refiero al mundo de la certificación, la autentificación o bien como le llamamos en México, el gradeo de artículos coleccionables. Esto no solamente hace referencia al mundo del TCG o el mundo de las tarjetas coleccionables o intercambiables, sino se extiende mucho más de eso, ya sea a los cómics, a los Funkos, incluso ahora más recientemente una de las principales compañías está graduando también películas, digamos, de formatos vintage, ya sea beta o VHS, obviamente monedas y una gran cantidad de artículos que pueden ser certificados o validados por una compañía externa. Evidentemente, este tema surge como una necesidad que yo identifiqué en algunos de los grupos en los cuales yo participo, ya sea foros o grupos de Facebook en donde he tenido la oportunidad de conversar en relación a este tema, y siento que es un tema en donde hay realmente mucha malinformación, ya que no se conoce realmente cómo es que funciona el mundo de la certificación y lo que implica para una colección tener artículos certificados. Con esto quiero decirte que si tú eres nuevo en el coleccionismo o realmente eres un coleccionista experimentado que realmente no ha estado muy seguro de mandar a certificar un artículo, ya sea de Pokémon, que realmente ahora será el foco de esta conversación, el mundo del TCG, te exhorto a que veas este video, te invito a que veas este video. Obviamente es un tema que da para muchas horas de conversación. Evidentemente trataré de hacerlo lo más ameno posible justamente para tratar de abordar los temas principales. Y como te comenté, es una serie de 3 videos que tengo preparados para ti. Este primer video que se estará estrenando este viernes 16 de junio tiene como foco el tratar de explicarte un poquito el contexto del mercado del coleccionismo de cartas para que entiendas un poco la magnitud de cómo funciona el mercado y realmente qué tipo de negocio y qué tipo de coleccionismo es del que estamos hablando. El segundo video estará enfocado al proceso de envío de cartas a certificar a alguna de las casas certificadoras. Yo te hablaré específicamente de una de las marcas que yo principalmente utilizo. Sin embargo, ese proceso te puede funcionar para cualquiera de las 3 marcas principales que tenemos especialmente en nuestro país, ya sea México, o creo que de acuerdo a la presencia que tienen, en Latinoamérica serían las opciones que tendríamos. Y el tercer video tiene que ver con cómo conservar y cómo preservar esa colección que tú tienes, ya que ya sea en un futuro próximo o en un futuro lejano, que tú quieras llevar o mandar a certificar tus cartas, sin que realmente pueden llegar a perder su valor con respecto al tiempo. Como te comento, es un tema que realmente puede dar muchísimo tiempo de hablar y si fuera una conversación de colegas, de cuates, podría durar tal vez horas, tal vez incluso hasta un día completo. Sin embargo, trataré de hacerlo lo más resumido posible y que sea de utilidad para ti que incursiones en el mundo del coleccionismo. Entonces, habiendo dicho eso, te invito a que prepares una bebida. Yo por mi caso ya tengo una bebida porque evidentemente estaremos hablando largo y tendido de este tema y quiero refrescar mi boca para no empezar a hacer ruidos extraños por la deshidratación. Para dar inicio a este tema, quiero darte un poquito de una breve explicación de cómo es el mercado de las cartas. Actualmente se estima que a raíz de la pandemia, el coleccionismo del mundo del TCG o de las cartas coleccionables tuvo un boom. Esto evidentemente es por el aislamiento. Teníamos que buscar una actividad que nos ayudara a despejar de toda esta situación de salud. Y evidentemente se reportó un boom inmediato en el crecimiento no solo del coleccionismo de TCG, sino en el coleccionismo en general. Entonces te hablo de que el mercado del TCG o del mercado de tarjetas coleccionables es de alrededor de 1.500 millones de dólares y se espera que por ahí del 2027-2028 crezca a un mercado de 4.000 millones de dólares, ¿sí? Es decir, aproximadamente 4 billones de dólares. Entonces, como te podrás imaginar, es un mercado realmente grande en el cual estamos incursionando. Ahora bien, si tu pregunta es, bueno, pero realmente invertir en coleccionismo de cartas es una buena inversión, la respuesta es sí, siempre y cuando la sepas hacer inteligentemente. Y es aquí donde entra de primera mano el tema de la certificación y la autentificación.
En algunas de las páginas en la web que más utilizadas son para este tema, una de las que yo utilizo, digamos, frecuentemente, o digamos, o dos, vamos a hablar dos de las que yo utilizo frecuentemente. Una de ellas es Price Charting. Aquí en esta parte del video haré un poco de edición y les mostraré algunos ejemplos de cartas, ya sean cartas, digamos, de sets viejos o de sets nuevos, y cómo impacta la certificación en el valor de la carta. Y otra referencia que tienes tú para poder checar el valor actual de una carta certificada o sin certificar es justamente alguno de los portales como eBay, donde se comercializan una cantidad infinita de cartas y coleccionables de este bello mundo del coleccionismo. Entonces, evidentemente, cuando hagas ese pequeño intro a ese tipo de búsquedas, te darás cuenta que de entrada la certificación o la autentificación de tus artículos le da un plus en cuanto al valor como producto coleccionable. Ahora bien, cuando hablamos del tema de la certificación o la autentificación, nos vienen a la mente diferentes compañías, diferentes externos que se encargan de hacer esta evaluación, que es una valoración cuantitativa y cualitativa en relación a un artículo. Si hablamos específicamente del TCG, ellos hacen una valoración cuantitativa y cualitativa del estado físico de la carta y en base a eso le otorgan un grado. En general es entre 1 y 10, siendo 10 el valor máximo para ese artículo coleccionable y siendo 1 el valor, digamos, más bajo para un artículo coleccionable. Esto, como te lo comento, es una apreciación cuantitativa y cualitativa en base al estado de la carta. Entonces, ellos analizan la carta desde distintos parámetros, principalmente son 4 parámetros. Uno son las esquinas, es decir, que de acuerdo a la forma de la carta tenga un corte perfecto. Si las esquinas, por ejemplo, en las cartas de Pokémon, tiene bordes o esquinas redondeadas, que el corte sea perfecto, que tenga un redondeado perfecto, que los bordes de las cartas, al momento de que la máquina corta las cartas, no tenga algunos lo que le llaman el dent o algunas pequeñas fisuras en la superficie de la carta al momento de hacer el corte. Otro de los parámetros que se utilizan durante la certificación de cartas de coleccionables es la superficie, y con la superficie se refiere a qué tanto se mantiene la superficie con respecto a la carta si fuera nueva, y en base a eso se le otorga una calificación. Y el cuarto de los parámetros es el centrado. Es decir, si tú ves una carta por el frente, podrás notar que tiene una imagen principal y casi todas las cartas, o en su mayoría de las cartas, tienen un borde que se hace como un análisis para ver qué tan centrada está de izquierda a derecha y de arriba a abajo la imagen con respecto a la carta. Eso se hace por ambas caras, es decir, por el frente, donde está la imagen principal, y por la parte de atrás, que habitualmente en las cartas de Pokémon tenemos el logotipo, ya sea de la franquicia o del TCG del que se esté hablando. Como les comentaba, en muchos de los foros en los que yo he participado o soy actualmente partícipe, foros de Facebook, otro tipo de foros de coleccionismo, hay mucha inquietud, mucha desinformación, y especialmente siento que este video es importante para aquellos que tienen muchas dudas o son nuevos en el coleccionismo y realmente quieren adentrarse al mundo del coleccionismo, pero quieren realmente saber qué tanto vale la pena como inversión, no solo como desde el punto de vista de coleccionista, sino desde el punto de vista de inversión. Entonces, como te lo comenté hace unos momentos, realmente sí es una buena inversión si la sabes hacer de manera inteligente. Y con esto nos lleva al siguiente tema. Actualmente hay un gran número de compañías que se dedican a la certificación. Sin embargo, hay 3 compañías que son las principales marcas a nivel global que certifican artículos coleccionables, y en este tema específicamente hablaremos del mundo del TCG. Estas marcas, seguramente cuando te las mencione, no serán para nada extrañas ni desconocidas a ti, a menos que sea realmente muy nuevo en el coleccionismo. Una de ellas es PSA, la segunda marca es Beckett, y la tercera marca de las más importantes a nivel global es CGC. Si tú observas algún video de aquellos coleccionistas que han tenido la oportunidad de visitar diversos continentes, me refiero al continente asiático, europeo, Norteamérica y toda la parte de Latinoamérica, verás que en todas y cada una de las tiendas van a tener artículos certificados, y siempre serán, o en su mayoría serán, por alguna de esas 3 casas de certificación: PSA, Beckett o CGC. Esto te habla
un poco de la reputación que tienen estas tres marcas en torno al mundo del coleccionismo. Es decir, este tipo de artículos certificado por alguna de estas tres casas de certificación o valúo de artículos o de memorabilia tiene una presencia realmente global y es el parámetro de referencia para realmente darle un valor a un artículo coleccionable. En este caso específico, hablemos de las cartas coleccionables. Llegado a este punto, tal vez una de tus preguntas sea, bueno, pero ¿cómo es que los coleccionistas empezaron a confiar en una compañía o un tercero que se encargara de certificar sus productos coleccionables? Y esto evidentemente tiene un componente histórico y esto responde a una necesidad que existió en el mundo del coleccionismo. Es decir, si tú como coleccionista quieres tener la certeza o la seguridad de que el producto que tú estás adquiriendo es realmente un producto legítimo y que realmente estás pagando el valor justo por el estado en el cual está el artículo que tú estás comprando. Evidentemente, de estas tres compañías, te puedo comentar que la más longeva y una de las principales marcas de las tres que te mencioné es PSA. Es una marca que se creó alrededor de los 90, por ahí de 1991, y que provenía de una casa certificadora que ya revisaba monedas. Sin embargo, por ahí de los 90 empezó a haber un boom en cuanto a la certificación de cartas coleccionables, más específicamente de cartas deportivas, y como te podrás imaginar, por ahí del 1999, 96, empezaron a llegar las primeras cartas de certificación en relación a una de las franquicias más importantes del mundo del TCG. Evidentemente, te imaginarás, y como te podrás imaginar, más bien, hablamos de Pokémon. Entonces, PSA fue de las primeras compañías, si no es que la primera casa certificadora que empezó a trabajar con cartas de Pokémon. Y actualmente PSA certifica aproximadamente 1 millón de cartas al mes en todo lo que respecta el mundo de cartas coleccionables. Hablamos deportivas, TCG y algún otro tipo de cartas coleccionables. Entonces, como te darás cuenta, el mercado que tiene PSA en cuanto a este tipo de avalúos es realmente importante. Ahora bien, las otras dos marcas, Beckett y CGC, son realmente importantes porque también tienen un mercado muy importante en el tema de la certificación. Sin embargo, son marcas que entraron un poco después al mundo de la autentificación. Hablamos de Beckett, que entró en 2001 al mercado, y CGC en el 2000. La única diferencia es que CGC ya pertenecía o pertenece a un consorcio de certificadoras que no solamente tienen que ver con el mundo de cartas coleccionables, sino tienen que ver con el mundo de monedas, estampillas, artículos deportivos, ya sea tarjetas o memorabilia de algunos deportistas. Ellos están enfocados a un ramo más amplio de artículos coleccionables. Incluso más recientemente, no estoy seguro si este mes o el mes anterior empezaron con la certificación también de películas en formato VHS y beta, porque evidentemente también es un mercado muy importante, ya que muchas películas de aquella época del cine, evidentemente están volviendo artículos completamente coleccionables. Sin embargo, aunque todas tienen sus peculiaridades y todas tienen sus características principales, algo de lo que podemos mencionar en relación a Beckett es que justamente fueron los primeros en incluir subgrados como parte del proceso de evaluación. Siguen siendo los mismos 4 parámetros que te comenté hace unos momentos, sin embargo, ellos incluyeron subgrados, es decir, tú puedes ver una Beckett 10, puedes ver una Beckett 9.5, una 9, dependiendo la evaluación de cada uno de los parámetros de los artículos que hayas mandado a certificar. Actualmente he visto que algunas de las cartas o algunos de los productos de CGC también tienen una subgraduación, no todos, y creo que tiene que ver con la temporalidad de cuándo fueron certificados. Y sí, actualmente PSA es la única de las tres que no hace subgrados de las cartas. Hace una subgraduación, digamos, interna como parte de la revisión, pero solamente integra y entrega números absolutos. O es 9 o es 10 o así hacia abajo con respecto a la evaluación del producto o de la carta de la que estemos hablando.